como cada lunes, tenemos el gusto de presentarles aquí en el Espacio de las Noticias a Jeremías Zúñiga, donde nos va a hablar acerca de temas muy importantes que están aconteciendo en la sociedad nacional, como por ejemplo los embarazos no deseados, también el incremento en la violencia familiar y por supuesto también los divorcios, producto de esta pandemia del confinamiento. Buenas tardes, Jeremías. Muy buena tarde, Mercedes, un saludo al auditorio y una felicitación a todos los padres en el día de ayer que, bueno, por misma situación del confinamiento se han tenido que tomar los festejos con mucha moderación. En relación al tema, Mercedes, fíjate que el coronavirus, el COVID-19, no solo está afectando económicamente, política y socialmente, sino además, como lo hemos comentado en otros momentos, se ha incrementado la violencia, pero también la Organización de Naciones Unidas, en su área de salud, hace un llamado a los gobiernos a distribuir métodos anticonceptivos debido a que por la pandemia se van a incrementar en más de 7 millones el número de embarazos no deseados. Esto provocado por el mismo confinamiento y también derivado de la violencia. El anuncio que hace la Organización de Naciones Unidas tiene que ver porque la presión social de las parejas de estar conviviendo se ve también vinculada a los abusos sexuales, y aunque son parejas, este tipo de abusos sexuales sí provocan que haya embarazos no deseados, y de ahí la necesidad del llamado de la Organización de Naciones Unidas para que los países, sobre todo donde los niveles de pobreza es muy elevado y que la gente ha perdido el nivel de ingresos, haya campañas de información para evitar y disminuir ese tipo de embarazos, y se requiere que los gobiernos faciliten los métodos anticonceptivos. Eso también va a traer otra consecuencia que ya se está previendo: el incremento en los divorcios. La violencia familiar durante el confinamiento, por la presión social y económica que se está viviendo en los hogares, está provocando que se incremente el número de divorcios, aunque en este momento, como los juzgados, y lo hemos señalado y se ha visto, están detenidos. Bueno, una vez que se reactive la normalidad, esto se verá reflejado, y es derivado, como lo ha reconocido la propia secretaria de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero. La violencia familiar se ha incrementado y esto va a tener una consecuencia social. ¿Cuál? Recordemos que los hijos no deseados y los matrimonios disfuncionales muchas veces ponen en riesgo la conducción de los menores, y estos menores luego quedan en situación de calle y son los más vulnerables para la delincuencia organizada. Empiezan a muy temprana edad en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, en actividades delincuenciales. De ahí la importancia que organismos como el DIF ayuden y faciliten en los lugares de mayor vulnerabilidad las campañas para evitar este tipo de violencias, pero sobre todo para evitar los embarazos no deseados, y esto seguramente lo vamos a ver reflejado en los próximos meses. Incluso la Organización de Naciones Unidas señalaba que si se sigue postergando el confinamiento como se está viendo, va a provocar aún más el incremento de estos embarazos, y lo veremos reflejado en las encuestas y estadísticas de natalidad que en los próximos 7 a 9 meses estaremos ya viendo, porque debemos de tomar en cuenta que el confinamiento empezó en marzo, en algunos otros países desde enero, y esto traerá un impacto en el mundo por el tema de natalidad. Y en algunos países como México, donde tenemos niveles de pobreza que reconoce el propio gobierno superiores al 60% de la población, puede traer como consecuencia que más niños se encuentren en situación de calle y que la violencia, en lugar de disminuir, crezca por el abandono de estos padres. De ahí el llamado a que las autoridades en materia de salud apoyen a las zonas más vulnerables para que tengan acceso a los mecanismos de prevención de embarazos y sobre todo de prevención de la violencia, Mercedes. Pues te agradezco mucho la información para toda la sociedad, porque este es un tema muy importante en el cual la autoridad, y no tan solo la autoridad de México, sino a nivel mundial, tiene que poner cartas en el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos.